Muy bien, buenas noches a todos los presentes. Espero que se encuentren bien. El día de hoy estamos compartiendo un tema muy interesante. Voy a compartir pantalla, si acaso, para poder dar inicio a la clase del día de hoy. Ya, sí se observa, ¿verdad? Para continuar. Sí, licenciado, se observa. Muy bien. El tema que vamos a ver el día de hoy a todos los que están presentes y los que se van a ir ingresando de a pocos es ansiedad y depresión en niños y adolescentes, cómo trabajar con este tipo de población bajo el enfoque de la terapia cognitivo-conductual. Bienvenido, Clinder. Muy bien, mi persona, José Luis Mendoza Ramírez, magíster ya en educación inclusiva y con especialidad en todo lo que es educación especial. Muy bien. ¿Qué vamos a revisar entonces en esta noche? Se borra un poquito esto. Vamos a revisar 5 puntos muy importantes. El primero es la conceptualización y la evaluación clínica, todo lo que tiene que ver con el diagnóstico. Luego todo lo que es la parte de la psicoeducación. Luego veremos todo lo que son las intervenciones ya a nivel cognitivo, algunas estrategias conductuales y de regulación, y finalmente el rol de la familia dentro del tratamiento, ¿no? Vamos a ir explorando cada uno de estos ámbitos para poder tener una información un poco más global. Muy bien, punto número uno, entonces arrancamos esta jornada con lo que es conceptualización y evaluación clínica. Vamos a conocer un poco qué es la depresión. La depresión, pues nosotros por temas generales conocemos que es una enfermedad ya crónica. Y en este caso, la depresión pues la vamos a definir como una enfermedad del estado de ánimo. Recordemos que nosotros los seres humanos nos movemos por emoción. Entonces, parte de nuestras emociones afecta bastante a nuestro estado de ánimo del día a día. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este estado de ánimo? Va a afectar, ¿no? Va a afectar en nuestro día a día, en cómo nosotros nos desenvolvemos en nuestra vida diaria, en la vivencia, ¿no? En este caso, como estamos eh, orientados a lo que son niños y adolescentes, cómo afecta en su día a día al adolescente y a los niños, ¿no? Recordemos que hay ciertas diferencias entre trabajar con niños y entre trabajar con adolescentes, ¿no? Digo que el adolescente usualmente los estados de ánimo son un poco más variables, un poco más cambiantes por su misma etapa. Además, tenemos que tener en cuenta que pues, la afectación emocional, ¿no?, va a impactar o va a afectar algunas áreas biológicas y cotidianas. Por ejemplo, la alimentación, ¿no? Y es ahí realmente donde nos damos cuenta a veces donde asumimos o donde nos podemos dar cuenta que presenta de repente algunos episodios depresivos, ¿no? Justamente es en la alimentación. Si es un niño que de repente comía dentro de lo que se espera para un niño de su edad, de repente comía sus alimentos regularmente, de pronto ya deja de estar comiendo, entonces nos damos mucho más cuenta más rápido, ¿no? En el caso del adolescente, por ejemplo, vamos a ver este adolescente que igual va cambiando sus hábitos alimenticios, ¿no? De repente comía más antes, ahora ya no quiere comer tanto, de repente incluso se salta algunos alimentos también, entonces va a estar como que esta variación muy marcada en la parte de la alimentación, tanto en los dos casos, ¿no? Luego vendría lo que es el hábito del sueño, el cual también es un indicador muy, a veces, muy observable de algunos episodios también depresivos. Por ejemplo, tenemos los niños que se duermen muy tarde, no tienen una alteración del sueño, sus horarios de sueño están bastante alterados, en algunos casos se duermen más tarde, duermen muy poco, en el adolescente también se da de la misma manera, problemas para conseguir el sueño, problemas para despertarse de repente a sus horarios escolares. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de cambios, nos empezamos a dar cuenta que hay alguna alteración, ¿no? Muy importante tener en cuenta también las horas que usualmente se usa como referencia para decir la calidad del sueño es buena, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los niños siempre se dice 10 horas. En el caso de los adolescentes también varía entre 10 a 8. Entonces, tener en cuenta, por ejemplo, estas horas
se espera que cumpla, ¿no? Para tener, digamos, una mejor recuperación. Porque recordemos que en sí el sueño es como que una etapa más que todo para recuperar energías, ¿no? No duerme bien, tiene una buena calidad de sueño, entonces al siguiente día pues tienes mucha más energía para poder desarrollarte mucho mejor en tus actividades cotidianas. Entonces es un punto muy importante a tener en cuenta. Y el punto número 3 tiene que ver ya con la función sexual. La función sexual pues abarca muchas cosas. En el adolescente, por ejemplo, ya empieza estos estadios donde empiezan a sentir atracción por el sexo opuesto, por su propio sexo, dependiendo de cada uno de los casos. Y vemos de repente que no ocurre esto, ¿no? Como que se encierra mucho en sí mismo, no hay como que un interés marcado por alguien, etc. Entonces ya nos están dando algunos indicadores también de eso, ¿no? Y en los niños también, porque los niños también tienen cierta interacción también con otros niños, ya sea de su propio sexo, ya sea del otro sexo, pero hay una interacción. Quizás no al margen de buscar una intención, como de repente en el tema de los adolescentes, pero sí hay una forma de poder interactuar también con otros niños, ¿no? Más que todo llevándolo más al parte lúdica, ¿no? Porque el niño usualmente es un poco más lúdico su interacción social. Vale. Vamos a ver un poco la clasificación con el DSM-5. Estamos trabajando ahora en la actualidad. Muy bien, para manejo clínico entonces en menores, vamos a ver algunos principales, dos tipos de trastornos depresivos, según lo que nos marca el manual. El primero es el persistente o la distimia. En niños y adolescentes la distimia tiene algunos criterios, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta este tipo de criterios para poder diagnosticarlos como tal. Ojo, si nosotros no nos detenemos de repente a revisar los criterios como tal, no lo podríamos considerar necesariamente como un trastorno depresivo, como depresión, sino de repente como episodios, nada más, ¿no? Sí o sí, tenemos que revisar todos los criterios para poder nosotros hacer una presunción de que el niño podría presentar un trastorno depresivo o podría presentar depresión como, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay unos criterios bastante específicos, por ejemplo, en lo que es la temporalidad. Vamos a pasar con el primer punto, que es la temporalidad, ¿no? ¿Qué nos dice temporalidad? Tiene que ver con el tiempo. ¿Por cuánto tiempo se está presentando estos episodios? Es, Se espera que por lo menos sea durante un año, ¿no? Que haya persistido este episodio durante un año, ¿sí? Vamos a ir viendo más adelante también de repente en qué situaciones se pueden presentar algunas situaciones depresivas. Lo otro tiene que ver con el tema de la frecuencia, que nos, ¿qué es lo que nos indica la frecuencia? Eh, que debe haber pasado más días con su estado de ánimo depresivo. O sea, no, acá no vamos a tener en cuenta si de repente el día de hoy se sintió, digamos, con un estado de ánimo un poco depresivo, mañana de repente ya no, pasado de repente otra vez retomó, no. O sea, tiene que ser constante. Y ese es uno de los criterios en realidad muy importantes para cualquiera de los trastornos que nosotros queramos identificar o cualquiera de los diagnósticos que se tengan que dar, ¿no? Al menos el tiempo y la frecuencia es muy importante. Y el otro punto es la intensidad. La intensidad tiene que ver con la presencia de ciertos patrones y cómo se van estos, digámoslo, como que acentuando en el tiempo, ¿no? Tiene que irse acentuando en el tiempo. Y va aumentando también su estadio, ¿no? Si, por ejemplo, decimos algo está constantemente, pongámoslo triste, ya pongámoslo así en triste, entre comillas, constantemente está triste, pero de repente esto ya se fue ahondando más. De repente ahora llora por cualquier cosa o llora en cualquier momento, entonces ya estamos hablando que la intensidad de esta situación ya va a aumentar. ¿No? Entonces es tomar en cuenta muy importante también la intensidad con la que se muestra cada uno de los síntomas. Punto número 2, el episodio depresivo mayor. En este caso lo vamos a considerar, lo vamos a ubicar con las siglas de EDM, ¿no? En este caso, pues una variante del diagnóstico diferencial estricto, ¿no? Tenemos estos dos tipos para poder ubicarlos un poco de repente en lo que es diagnóstico, ¿no? Pero para este caso, por ejemplo, nosotros necesitamos también tomar en cuenta algunos criterios.
En ellos, por ejemplo, está bastante enfocado, al menos lo que es episodio depresivo mayor, mucho, muy enfocado ya al tema de sustancias, ¿no? Del consumo de sustancias, del consumo de medicación, etc. Directamente mucho más enfocado disculpa, esta categoría, a diferencia de la otra, ¿no? Pero es muy probable que esta de acá se dé después de que de repente ya se ha diagnosticado la primera, no la anterior. ¿Por qué? Porque acá ya el adolescente en muchos casos, ¿no? Ya recurre al consumo ya de sustancias que pueden perjudicar su salud. Y lo otro son algunos efectos fisiológicos de una enfermedad ya médica, ¿no? Acá podemos encontrar de repente presencia de algunas enfermedades que afectan ya directamente a la salud y que pueden ocasionar, ¿no? Acá, por ejemplo, disculpen, por acá hay un insecto. Acá, por ejemplo, algún adolescente que o sea, de repente está pasando por alguna enfermedad, ¿no? A nivel médico que le está perjudicando y ya le ha generado estos episodios ya de depresión, ¿no? En consecuencia como efecto de una enfermedad que él ya presenta o que probablemente se le ha diagnosticado o que quizás ya está llevando un tratamiento como tal, ¿no? Entonces, está inmerso ya dentro de la presencia de esa enfermedad ya médica. Vamos a encontrar, por ejemplo, algunos otros trastornos depresivos, según el manual del DSM-5. Nos habla, por ejemplo, el trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo, ¿no? Acá tiene varias subcategorías en realidad, ¿no? Los anteriores prioricé básicamente dos porque son los que más se observa en la práctica, pero también tenemos varias variantes, ¿no? El otro está el trastorno de depresión mayor, episodio único. Acá tendremos que ver lo que es la gravedad, ¿no? Más que todo, para poder identificar lo que es la parte psicótica, la parte de la remisión o el tipo no especificado también. Luego ya tenemos lo que es trastorno de depresión mayor, episodio recurrente. Fíjense que, por ejemplo, para poder nosotros ver todo lo que es depresión, eh, lo- nos dice, nos dice prácticamente el manual las tres categorías anteriores que habíamos revisado, ¿no? Que era el tiempo, que era que mi memoria está un poquito, tiempo, frecuencia, ¿no? Y el otro era intensidad, si es que no me equivoco. Entonces, en base a estos tres puntos muy importantes, también vamos a poder categorizar mucho mejor a nuestros pacientes, ¿no? De repente pueden tener un episodio depresivo recurrente, ¿no? Y no necesariamente puede tener una distimia como tal, sino de repente es recurrente o de repente también puede ser un tipo persistente, que en este caso ya encajaría en lo que es la distimia. También tenemos uno que es menstrual, ¿no? El inducido, por ejemplo, por sustancias o medicamentos, que es el que hemos abordado hace un poco. Esto según el DSM-5. Ahora, según el CIE-10, lo clasifica el CIE-10 como trastornos del humor, ¿no? Afectivo. Varía un poco, sí, entre un manual y entre otro, pero también puede haber para poder situar a nuestro paciente en un diagnóstico como tal, si necesitas a veces como que consultar a los dos, ¿no? Para poder ubicar correctamente. Y esto más que todo que lejos de etiquetar, porque a veces mucho se comenta el tema de que muchos etiquetan a los pacientes, tenemos que verlo como un tema de buscar la mejor intervención para él. No necesariamente es etiquetarlo, sino es buscar un diagnóstico para poder trabajar con él. ¿Sí? Yo tengo por ahí algunos colegas que no están de acuerdo a veces con el tema de los diagnósticos, pero en realidad el diagnóstico es como que un punto de partida para poder apoyar a una persona. No necesariamente tiene que ver con que yo lo tenga que etiquetar, sino simplemente a veces lo tengo que apoyar de esta manera. Ahora, en el CIE-10 que encontramos, pues episodios depresivos. Igual, por ejemplo, en el CIE-10 se tiene que ver el tema de la gravedad, ¿no? Si es psicótico, remisión, especificación. Mira, por ejemplo, el de acá coincide con el DSM-5, con este de acá, entonces guardan cierto tipo de relación. Luego tenemos el trastorno depresivo recurrente, que igual también aparece en el DSM-5, y trastornos del humor persistentes, ¿no? Ciclotimia, distimia, otros, sin especificación, que también de alguna otra manera se complementan con los de acá, ¿no? Otros trastornos del humor
aislados o recurrentes y trastornos del humor tipo afectivo sin especificación, ¿no? De alguna u otra manera, ambos manuales, eh, para que ustedes lo puedan revisar de repente con mucha más persistencia, ¿no? De manera individual. Los manuales de alguna u otra manera se complementan uno a otro. No es que están muy del todo separados uno al otro. En realidad se complementan uno al otro y si queremos nosotros ahondar un poco más en el tema o hacer un mejor diagnóstico, una mejor especificación, nos podemos apoyar tranquilamente en A. Ahora vamos a ver un poco lo que es la depresión. La depresión, perdón, disculpen, la ansiedad. La ansiedad se define generalmente como una respuesta emocional. eh, Coloquialmente, la ansiedad le decimos, o bueno, las personas del común, digamos, la ansiedad es el que lo dice, estoy nervioso, ¿no? El nerviosismo, ¿no? Es la ansiedad. La ansiedad, pues, es una respuesta emocional. Nosotros tenemos como seres humanos respuestas emocionales ante cosas que generan algún tipo de amenazas a nuestra integridad, a nuestra integridad física. Entonces nosotros tenemos respuestas físicas, ¿no? Nuestro cuerpo también responde de alguna otra manera. Y una de las respuestas físicas ocasiona que también tengamos comportamientos o conducta, ¿no? Estas conductas o estos comportamientos usualmente es la evitación, ¿no? Cuando yo me siento frente a una situación que me genera ansiedad, lo más común es que yo evite esta situación, ¿no? Eso es como que un comportamiento, digamos, lo automático. Ahora, ¿alguna diferencia con los adultos? En este caso, eh, si hacemos la comparación de repente de adultos con niños, vamos a encontrar que, por ejemplo, en los niños, ellos al estar todavía en esta etapa de ir reconociendo sus emociones, porque usualmente los niños están todavía en esta etapa de reconocer qué es la ira, qué es la alegría, qué es el enojo, etc. Todas sus emociones básicas, ¿no? Entonces no pueden explicarlo como tal de repente con palabras, ¿no? Como, ay, me siento ansioso, como de repente si lo haría a un adulto, ¿no? Sin embargo, lo vemos a través de sus comportamientos o de sus conductas. ¿No? Por ejemplo, tenemos la irritabilidad, ¿no? Algunos niños que son irritables, sus rabietas en algunos casos, en otros casos el llanto, algunos síntomas físicos, ¿no? Dolor de estómago o de cabeza, en la mayoría de los casos sin alguna causa médica aparente, ¿no? De repente lo lleva a evaluar, pasa por la evaluación con el médico y no se encuentra una respuesta como tal. En los adolescentes, también está el tema de que ellos, por ejemplo, pasan por esta etapa donde sus emociones varían bastante a diferencia de repente de los niños. En el caso de ellos varían bastante y tienen estos cambios muy repentinos también, cambios muy repentinos, pasan de una etapa a veces de alegría a una etapa de enojo muy rápido, etc., porque está involucrado también un tema de desarrollo físico, ¿no? Un tema hormonal que hace que se haya ese pequeño desbalance en realidad, ¿no? Entonces, para ellos también no es fácil a veces sentarse y definir de repente lo que podría presentar una ansiedad como tal. Se le complica también, ¿no? Entonces, ahí ellos también lo expresan a veces con comportamientos, ¿no? Y a veces con comportamientos más de riesgo, porque los adolescentes ya al sentir que ellos tienen cierto control, porque eso es lo que ellos creen, ¿no? Ellos creen que tienen cierto control de muchas de las situaciones en las que ellos están manejando, están presentando, muchas de las situaciones donde ellos se están involucrando. Entonces, en la búsqueda de esta independencia o de sentir cierto tipo de control, es donde ya caen, por ejemplo, en el uso de sustancias que ponen en peligro su salud. O también se exponen a situaciones que también les generan situaciones de riesgo, ¿no? O los exponen a cosas muy riesgosas. Ahora, otro punto muy importante con la comorbilidad, perdón, con la ansiedad es en la parte de la comorbilidad, que es muy importante y a veces muy interesante que la ansiedad también se presente dentro de los estados depresivos, ¿no? Con bastante frecuencia, o que los dos estén ligados también de alguna u otra manera. Y en algunas ocasiones vamos a encontrar los dos juntos, ¿no? Eso es lo que ocasiona, pues, que a veces los episodios depresivos o de depresión se puedan presentar con mucha más frecuencia y con mucha más intensidad, generando, por ejemplo,
lo que sería el aislamiento social. Sabido, hay casos o ocasiones donde estos dos juntos, por ejemplo, ocasionan que el niño se retraiga bastante, eh, se, se encierre, ¿no? Ya no quiera participar de actividades escolares ni de familiares, etc., ¿no? Como se comenta, el tema del aislamiento social que pues, se marca mucho más en ellos. Algunas diferencias claves que vamos a encontrar, por ejemplo, en los menores, estamos hablando, acuérdense, de niños y de adolescentes. Eh, por ejemplo, en lo que es depresión, ¿qué es lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en la depresión? Vamos a encontrar tristeza, ¿no? Pérdida de interés, algunos cambios biológicos. Recuerden que hace un momento hablé mucho de los cambios biológicos. ¿Por qué? Porque el adolescente con el niño, disculpen, pasen por cambios muy marcados, ¿no? Que eso nosotros lo conocemos porque los cambios biológicos se dan usualmente en la etapa de la adolescencia, ¿no? Por eso hay estos cambios en el estado de humor también en los adolescentes que probablemente no se daban cuando eran niños. Eh, por ejemplo, para el tiempo de duración, nos pide mínimo un año de diagnóstico para distimia en los menores. Para poder considerar distimia, necesariamente tiene que ser un año de episodios. Y un síntoma común va a ser la irritabilidad o la apatía, ¿no? El síntoma más observable, más que común es el más observable. Y en el tema de la ansiedad, por ejemplo, vamos a encontrar lo que es un miedo, una preocupación excesiva y alerta constante. En la duración, en algunos casos variables, ¿no? Usualmente 6 meses para trastornos específicos, ¿no? Mínimo 6 meses para poder situarlo en cualquiera de las categorías que hemos revisado anteriormente. Y uno de las manifestaciones más comunes va a ser la inquietud o la evitación de situaciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cómo se puede catalogar vamos a empezar como una ansiedad de repente en un adolescente, de repente aquel adolescente que siempre que va a dar el examen, pero los exámenes en los colegios usualmente ya está más programado. Entonces, de repente, siempre que va a dar examen, justo ese día se enferma, justo ese día pasó algo y no asistió. Pero eso es recurrente, siempre lo hace. Si de repente el día de hoy no asisto porque tengo que dar mi examen de matemática, entonces ya no sería algo recurrente, pues siempre lo hace cuando es solamente el curso de matemática. En cambio, cuando hablamos de una ansiedad, es ya cuando se da muy seguido. Acá nos está indicando específicamente el tiempo, ¿no? Que serían 6 meses. No simplemente lo hace por un curso, sino lo hace todas las situaciones que le generan a él ansiedad. Y en el tema de la depresión nos pide mínimo un año, ¿no? Vamos a ir revisando un poco más de ese tema de la depresión, pero por ejemplo, vamos a citar un ejemplo. Quizás se le murió un familiar, ¿no? Un familiar de repente, no sé, alguien muy cercano a él, y ya ha pasado un año y sigue sin querer hablar con nadie, sigue triste, llora en ocasiones, ¿no? etc. Entonces ya ha pasado un año, ¿no? Como dice acá el punto clave para poder ubicarlo de repente dentro de ese diagnóstico. Entonces, cuando ya ha pasado un año, ya se puede empezar a revisar los criterios para poder ubicarlo en este caso, ¿no? De repente se le habla del tema y se enoja, ¿no? Porque justo uno de los síntomas muy comunes es ese, ¿no? De repente se le habla del tema y se enoja o no quiere que se hable del tema. Entonces ya podríamos ubicarlo dentro de esa categoría, ¿no? Ojo, muy importante, como les digo, es el tema del tiempo. Sí, el tiempo es muy importante para poder nosotros ubicar a cualquier persona dentro del diagnóstico presuntivo que se tenga que hacer, ¿no? Siempre es muy importante el tiempo, cuándo se manifiesta, en qué lugares también se manifiesta, porque, por ejemplo, estos indicadores se tienen que dar en toda su vida cotidiana, no necesariamente en la casa, también en el colegio, también en el trabajo. Bueno, algunos jóvenes trabajan, entonces se tiene que dar en todos los ámbitos de su vida cotidiana, no exclusivamente tiene que ser aislado, pero solo se da en el colegio, entonces ya no correspondería, ¿sí? Recordemos que mucho en los manuales se especifica o se habla también del tema de qué áreas de tu vida afecta, qué áreas de tu vida cotidiana está afectando, ¿no? Tu área familiar, tu área social, etc., cualquiera de esas áreas. Cuando ya hay una presencia de alguna situación que está afectando cualquiera de tus áreas, ya estamos hablando de un problema, ¿sí? Estamos hablando de algo que está afectando ya, ¿no?
Punto número dos, la psicoeducación. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder intervenir, por ejemplo, en estos casos de depresión o de ansiedad cuando se dan en los niños o cuando se dan en nuestros adolescentes? Siempre tenemos que tomar en cuenta que hay algunos factores muy importantes que tomar en cuenta, ¿no? Primero es comprender un poco la depresión y entender que la depresión es algo que afecta directamente nuestro estado de ánimo. ¿Sí? Nuestro estado de ánimo está viéndose afectado, de repente no tenemos un buen desarrollo. Recordemos que muchos de nosotros realizamos nuestras actividades también del día a día bajo nuestro estado de ánimo. El que se va, por ejemplo, a trabajar estando triste o sin ganas, obviamente es muy raro que termines una jornada laboral eh, adecuadamente, con el mismo estado de ánimo de cuando llegas, ¿no? En cambio, si tu estado de ánimo, por ejemplo, es muy diferente, no sé, te vas alegre, te vas contento a trabajar, obviamente ese estado de ánimo se va a tratar de mantener durante toda la jornada laboral que tengas que realizar, ¿no? Jornadas laborales varían, porque al menos en nosotros los adultos, a veces dos, tres trabajos tienen la gran mayoría. Entonces, imagínense poder canalizar esa energía para estar tanto tiempo realizando actividades, complicado. Entonces, empezamos por ahí, ¿no? Comprendiendo un poco que tiene que ver más con nuestro estado de ánimo, ¿no? Y nuestro estado de ánimo está relacionado sí o sí con la parte de nuestras emociones o con la parte emocional, ¿no? Entonces, para poder comprender un poco la depresión, tenemos que ver estos puntos muy importantes, ¿no? Punto número uno, el impacto biológico. Para el impacto biológico, nosotros tenemos que puntualizar, ¿no? Con nuestro paciente cuando trabajemos o cuando tengamos una intervención con él, lo importante que es el sueño, la calidad del sueño, el tiempo que toma para poder realizar esta actividad del sueño. ¿Estás durmiendo bien? ¿Cuántas horas estás durmiendo? Porque esto va a afectar directamente también a su estado de ánimo. El otro punto muy importante es la alimentación. ¿Qué cosa estás alimentándote o qué cosa estás comiendo? ¿En qué momento estás comiendo? ¿Estás respetando tus horarios de comida? Ojo que es muy importante los horarios de comida. Es verdad que de repente en este lado del continente tenemos hábitos alimenticios muy diferentes al de otros países, sí, pero justamente es porque nosotros nos ajustamos desde muy temprana edad a ciertos horarios de comida. Entonces, si no se respetan también los horarios de comida, también hay una disminución a veces de la energía. No es igual que, por ejemplo, una persona que no ha desayunado, no ha almorzado, se vaya, como te vas a trabajar sin desayuno y sin almuerzo, difícilmente vas a poder tener una jornada laboral completa o favorable, o se te va a complicar un poco el tema. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo también necesita de consumir una buena alimentación. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, como los adolescentes ya ellos, muchos de ellos lidian con ese tema del peso, ¿no? De la imagen corporal, muchos de ellos se restringen la comida. Entonces también tomar en cuenta esto, ¿no? Que puede ser que el tema de la alimentación esté afectando necesariamente el estado de ánimo por un tema que de repente va de la imagen corporal. Entonces también es muy importante. Y el otro impacto, el otro punto que tiene incidencia en lo que es el impacto biológico, la función sexual, ¿no? Cuánto interactúas con el otro sexo, con el sexo opuesto, cuánta interacción hay interés, no hay interés. Eh, Y, por ejemplo, en el adolescente ya empiezan a mostrar los primeros indicios de esta interacción ya sexual, llevándolo ya al ámbito de, este, de que se le genere en él ya reacciones biológicas, ¿no? Porque está en esta etapa donde ya su cuerpo empieza a tener reacciones biológicas. En el niño hay un tema más de curiosidad, ¿no? Voy a tocar la manito a la niña, ya y por ahí ya me llamó la atención, o al niñito, qué sé yo, pero hay un poquito más de repente de inocencia. En cambio, en el adolescente ya hay como que una intención, ¿no? Porque ya hay una respuesta física muy diferente. Entonces también es importante eso, ¿no? Eh, Te reúnes con personas, te reúnes con amigos, tienes amigas, etc. Entonces, ahondar un poquito más en esto porque son
respuestas que en realidad los seres humanos tenemos frente a situaciones. Otro de los puntos muy importantes también es la temporalidad, el tiempo. Ven que fíjense que siempre se va a ahondar mucho en el tema del tiempo. Hay situaciones en las que nosotros, por ejemplo, con el tema del tiempo podemos descartar algunas cosas. De repente es una persona que, digamos, ha mostrado episodios depresivos, pero ha mostrado estos episodios depresivos solamente frente a algunas situaciones nada más, ¿no? De repente se pone triste cuando solamente se le menciona el tema de este familiar que ya no está, solo y exclusivamente cuando se le menciona el tema. De repente el resto del día o el resto del mes, pongámoslo así, el resto del mes ya no tiene estas situaciones depresivas, a menos de que tú le hagas recordar de repente la situación, ¿no? Entonces, no caería allí en el tema de distimia o de depresión, de repente diagnosticada como tal, porque no se cumpliría con el tiempo. Entonces, sí es importante tomar en cuenta el tema de cuándo se está presentando, con qué frecuencia se está presentando estas diversas situaciones o estos diversos episodios depresivos también en el menor. El otro punto muy importante es la irritabilidad y la tristeza, ¿no? Que están conectadas de alguna u otra manera, ¿no? Por ejemplo, una persona que a veces está triste tiende también a ser bastante irritable, ¿no? Como que tú, te acercas a querer de repente hacer un contacto físico con esta persona y reacciona mal. Y esto se observa mucho más, más observable a veces en adolescentes, pero también se puede ver en niños, ¿no? En esta etapa. Ahora, las manifestaciones usualmente varían, porque el adolescente es un poco más irritable, digamos, que el niño. Ahora en la actualidad ya se ve también niños más irritables, ¿no? Ya antes ya no es como exclusivo de uno en particular, ¿no? Ya los niños empiezan ya a mostrarse un poco más irritable. Ahí, por ejemplo, tendríamos que revisar un poco el sistema de crianza también, ¿no? Ah, qué punto se está corrigiendo de repente algunos comportamientos o cómo es la dinámica familiar, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, mucho de adolescentes o de niños, sí o sí nosotros tenemos que abordar mucho el sistema de crianza y la dinámica familiar, ¿no? Conocer un poco más a fondo cómo es la interacción entre los miembros de la familia, cómo es el sistema de repente que ellos implementan en casa para corregir comportamientos o para corregir conductas también, ¿no? Bueno, y asentándonos un poco más acá, ahora vamos a ver lo que es un poco el abordaje de la ansiedad. La ansiedad, como se dijo anteriormente, pues es una preocupación excesiva, ¿no? Entonces, en este caso, para poder trabajar con lo que es ansiedad, nos vamos a enfocar, punto número uno, disculpen, la normalización, ¿no? Explicar que es bueno, disculpen, no que es bueno, explicar que la ansiedad, pues, es una respuesta, ¿no? Es una respuesta natural de nuestro cuerpo frente a alguna situación. Entonces, para que el niño o el adolescente pueda entender de que no es algo que no se pueda manejar o no es algo que esté incontrolable, no necesariamente, sino que es algo que se va a dar o que se puede dar en cierto tipo de situación. Algunos síntomas somáticos también, ¿no? En este caso, por ejemplo, la educación no va orientada exclusivamente al paciente, sino también va orientado a los padres de familia, ¿no? En este caso, también poder educar mucho mejor a los papás, en ellos identificar de repente algunas sintomatologías que podría presentar nuestro cuerpo en base a la respuesta, ¿no? Nuestro cuerpo tiende a veces a somatizar mucho de acciones, como por ejemplo, el día de hoy tuve una situación muy complicada en el trabajo, estoy citando un ejemplo, ¿no? Tuve una situación muy complicada en el trabajo y ya llego con dolor de cabeza, llego con dolor de cabeza a la casa, ¿no? Entonces nuestro cuerpo somatiza un poco también estas reacciones, ¿no? A veces lo confundimos, por ejemplo, el tema del dolor de cabeza con que dio chucá, que no pasa en el huevo, pasa en el cuy, etc. No necesariamente es eso, simplemente nuestro cuerpo está reaccionando frente a una situación que nos generó probablemente ansiedad. ¿Sí?
Entonces, los padres también tienen que darse cuenta o se les tiene que entrenar también para poder identificar de repente, por ejemplo, en el caso del niño, en el caso del adolescente, dolores de estómago, ¿no? De cabeza frecuentes, que son algunos de los síntomas. No necesariamente enfermedades físicas, dando cuenta que cuando, por ejemplo, tienen este tipo de situaciones y los llevas al médico, usualmente el médico te dice que no tiene nada, ¿no? Y a veces cuando indagas un poco más allá de qué pudo originar esta respuesta, nos damos cuenta que de repente, no sé, lo invitaron de repente al adolescente o al niño a exponer un tema, y no sé, tuvo ansiedad, ¿no? Se sintió mal, o su cuerpo empezó a manifestar de repente algunas reacciones, y esto el mismo cuerpo lo transforma en respuestas pues físicas. Probablemente se le aflojó el estómago, entonces, y no saben cuál es la causa. Entonces, lo llevan al médico a veces pensando de que no, que algo le ha caído mal de comer. De repente cuando indagas te das cuenta que no es que algo le ha caído mal de comer, sino que su mismo cuerpo ha reaccionado, ¿no? A esta situación. En realidad nuestro cuerpo es maravilloso porque nuestro cuerpo reacciona en base a lo que nosotros también le damos de información. Por ejemplo, por eso se habla mucho de la seguridad con los adolescentes y con los niños, trabajar bastante en la seguridad, porque la seguridad ayuda a que el niño pueda también controlar, ¿no? Este tipo de situaciones, pueda manejar un poco más la ansiedad. Y la ansiedad nosotros sabemos que se da en cualquier ocasión, no es exclusivo de alguna persona en particular. Cualquiera de nosotros podemos estar o podemos tener respuestas ansiosas frente a situaciones que a veces son nuevas para nosotros, a veces nos cuesta porque de repente por un tema que no estamos acostumbrados, nuestro cuerpo va a reaccionar, ¿no? Punto número tres, desmitificación y factores externos, ¿no? Lo que podrían de alguna otra manera afectar. Ahora es importante porque en psicoeducación no solamente hablamos netamente, directamente, como les dije, trabajar con el niño, con el adolescente, sino también involucrar un poco al tema de la familia o al tema de quienes conviven con él, ¿no? Entonces también es importante que nosotros eduquemos e informemos a la familia, sobre el tema, para que la familia no simplemente lo estigmatice, ¿no? La depresión, por ejemplo, está muy estigmatizada por el común, ¿no? Por las personas comunes, está muy estigmatizada la depresión. Por ejemplo, yo en la actualidad en consulta siempre he escuchado bastante los términos como que ahora el niño tiene depresión, antes no tenía depresión, ahora el adolescente tiene depresión, antes no tenía antes no existía la depresión, ¿no? Bastante desconocimiento, ¿no? Entonces, todos esos estigmas, querramos o no querramos, o estas etiquetas, las van cargando culturalmente muchas familias, no exclusivamente la familia de nuestro paciente, sino eso ya, viene de generación en generación, ¿no? Porque recuerda que, bueno, en nuestro país al menos, la psicología ha demorado bastante en instaurarse como tal, ¿no? Frente a otros países que de repente ya se hablaba mucho antes del tema de trabajar la parte psicológica de los niños, de los adolescentes, de los adultos, o en varios otros, aspectos que también ya está ingresado, ¿no? En cambio, en nuestro país, todavía no. Yo me acuerdo bastante joven, todavía estaba el estigma de que solo los locos van al psicólogo, ¿no? En cambio, ahora en la actualidad ya pues ha variado un poco eso. Entonces, querramos o no querramos, también la familia de nuestros pacientes van a cargar con algunas etiquetas, ¿no? Entonces, es importante poder trabajar también con ellos en ese aspecto de que vayan comprendiendo de que no es bueno, llevarlo todo a ese ámbito de la estigmatización. Es importante para ello, por ejemplo, explicar un poco sobre las causas médicas, ¿no? Ahondar un poco más en el tema de que, es algo que está netamente ligado más al tema del estado de ánimo, ¿no? Porque si es que nosotros consideraríamos, por ejemplo, si ya fuera un caso donde ya me ha llegado un antecedente o una historia clínica, acostúmbrense a revisar también las historias clínicas de muchos de sus pacientes. De repente en sus historias clínicas dice que él ha tenido un episodio con sustancias, ¿no? O ha tenido, una enfermedad médica, entonces ya estaríamos hablando de algo que sí o sí ya venía involucrado o sería consecuencia de. Pero si no es el caso, entonces, nosotros sí tendríamos que especificar a la familia que tiene que ver o está ligado mucho más al tema del ánimo, ¿no? De las emociones, de la parte emocional, del tema
anímico que puede presentar el menor, más no ligado a una parte médica. A excepción que de repente su historia clínica sí ya traiga, pues especificado que él ya está trayendo episodios de repente de situaciones ya médicas, ¿no? Que sería muy diferente y la intervención también variaría en algunos casos. No es por falta de voluntad, ¿no? Usualmente, como les dije, cargamos mucho el tema de las etiquetas y usualmente dentro de la familia pasa eso, ¿no? De repente está deprimido para que no vaya al colegio, está deprimido para que no haga nada, está deprimido para que no me presente las tareas, para que no me rinda los exámenes, si es adolescente o si es niño, ¿no? O de repente lo hace porque está rebelde, o usualmente cuando es adolescente dicen eso, ¿no? Lo hace porque está rebelde, ¿no? Está en la etapa de la rebeldía. A veces no es necesariamente eso. Entonces, son algunas etiquetas que cargamos, ¿no? Créanme que, por ejemplo, yo que trabajo bastante con la población de TEA y población de TDAH, también se cargan esos estigmas, ¿no? Igualito, que se dice, no, esto es una enfermedad de ahora. La historia nos dice que es enfermedades que han estado hace muchísimos años atrás, ¿no? No estaban de repente catalogados como específicamente lo están ahora, pero que siempre se han presentado. Igual en este caso, ¿no? La ansiedad y la depresión también son temas que se han presentado hace muchísimos años atrás, sino que ahora ya se puede tipificar, de repente se puede diagnosticar, más que todo para una mejor intervención. Punto cuatro, algunas estrategias de manejo en casa, ¿no? La psicoeducación también necesita algunas pautas de acción, de intervención netamente en casa, ¿no? Para ello vamos a especificar, por ejemplo, algunos, ¿no? Vamos con el primero, que es higiene del sueño. ¿Qué significa higiene del sueño? Por ejemplo, higiene de manera general es una limpieza, ¿verdad? Un aseo personal que uno hace. Entonces, la higiene del sueño va orientado a nosotros poder identificar dónde estaría la raíz de sus problemas del niño, del adolescente, en cuanto a poder concebir el sueño, ¿no? Para ello tenemos que revisar sus rutinas, qué es lo que hace durante el día, qué es lo que hace durante el día. De repente no tiene rutinas como tal, de repente no hace nada. Recuerden que el sueño también es una etapa reparadora. Entonces, si es que yo no tengo actividades durante el día, entonces se me va a hacer un poco más complicado también concebir el sueño porque mi cuerpo no está cansado. ¿Ven? Mi cuerpo no ha realizado una actividad como tal, entonces no hay energías que recargar. Entonces es ahí donde entra si es que el niño o el adolescente no tiene rutinas, yo ayudarle a establecer rutinas. ¿Sí? Rutinas claras, comprensibles para la mayoría de ellos, y también trabajar en el foco de la prioridad, ¿no? Enseñarle que es muy importante que él también establezca rutinas, que tenga acciones, que tenga responsabilidades durante el día para poder establecer un mejor sistema de sueño. Revisar sus horarios, ¿no? De sueño, a qué hora usualmente te duermes, en qué circunstancias te duermes, de repente se duerme mirando una película, mirando la televisión, escuchando la radio, jugando, etc. Todo eso es muy importante para poder trabajar mucho mejor la calidad del sueño, tanto en el adolescente como en el niño, ¿no? Y eso también es muy importante que no solamente lo trabaje uno como terapeuta, sino que también la familia pueda apoyar y reforzar eso. Yo tenía, por ejemplo, familias que me decían, ay, el niño se duerme a la medianoche. Le doy su tablet en la noche y todavía se duerme a la medianoche. El papá bien tranquilo, ¿no? Bueno, él mismo todavía le da la tablet, ¿no? Yo a partir de las 11 le doy la tablet. Ya a esa hora el niño ya debería de estar durmiendo. ¿Qué haces dándole una tablet a esa hora, ¿no? Entonces, cuando las normas a veces o cuando las rutinas en casa no están claras, entonces ocurre ese tipo de situación, ¿no? Luego, ¿qué tenemos en la otra contraparte? Niños que les cuesta levantarse para ir a la escuela, niños que a veces se van a dormir al colegio, etc. Entonces, muy importante conocer de cerca cuál es la rutina, cuáles son sus horarios y poder trabajar con el menor y con el niño con rutina, claras, ¿no? Sobre todo en la parte del sueño para mejorar su calidad de sueño. Lo otro es monitorear el ánimo. Para eso, ¿qué es lo que tenemos que trabajar de cajón? Emociones, ¿no? Primero, el niño, emociones, que reconozca sus emociones, tanto la tristeza, la alegría, en qué momentos se pueden presentar. Entonces, para eso nos apoyamos a veces con las paletas de las emociones, dados de las emociones. Hay ahora peluches de las emociones en algunos casos, o también a través de cuentos, para que el niño pueda identificar
en qué situaciones presenta qué emociones. Luego ya lo llevamos de repente a una etapa un poco más real, donde le planteamos situaciones con imagen. Usualmente con el niño se trabaja bastante con imagen, ¿no? De repente la imagen de un niño llorando, ¿no? ¿Qué emoción te representa este niño? Ta, 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 listo. Y con el adolescente es mucho más hablado, ¿no? Mucho más verbal. Te planteo una situación o te cuento una historia y tú me vas identificando las emociones. Así más o menos trabajamos tanto como uno como el otro. Y esto también la familia tiene que reforzarlo en casa. Tiene que enseñarle en casa también a que el menor pueda identificar sus emociones, pueda aprender a regular sus emociones, pueda hacer un uso adecuado de sus emociones también, ¿no? Que acá es donde la gran mayoría de adolescentes o de niños tienen esta complicación porque a veces, no sé, pongámoslo, durante el día me pasó una situación que me causó de repente alegría, pongamos una situación que debería ser alegría, pero no sé qué emoción usar. Se pone, algunos lloran, etc., ¿no? O sea, va variando, ¿por qué? Porque a veces no se les entrena, ¿no? En realidad, cuando nosotros trabajamos con niños y con adolescentes, hablábamos mucho más de entrenamiento, ¿no? Es un entrenamiento porque yo lo voy a educar, lo voy a guiar al estudiante o al niño, al adolescente, al adulto. Se trabaja a veces con adultos, ¿no? Lo voy a entrenar, lo voy a guiar para que él pueda hacer un uso efectivo de lo que yo estoy pautando para él. Entonces, sí es importante esto, monitorear el estado de ánimo del menor. Punto número tres, vamos a ver algunas intervenciones cognitivas también, que es muy importante trabajar con los niños y con los adolescentes que presentan estos estadios, ¿no? Y esta es una de las partes en realidad más importantes y que más se ahonda en lo que es, por ejemplo, el TCC, ¿no? Terapia cognitivo-conductual. Y acá está mucho más enfocado a identificar y modificar algunos patrones de pensamiento que mantienen la depresión y la ansiedad. Sabemos muy bien que la terapia cognitivo-conductual lo ha enfocado mucho a los pensamientos. Yo hago una identificación de los pensamientos, hago una reestructuración para que esto genere un comportamiento diferente, ¿no? Más o menos esa es la finalidad. Identificación de distorsiones cognitivas. Una distorsión cognitiva es cuando se está entendiendo mal una pauta, ¿no? A nivel cognitivo, un pensamiento que no se está comprendiendo del todo bien y se está distorsionando el mensaje. Entonces, en este caso, por ejemplo, el menor, tenemos que ayudarlo a nosotros a identificar sus pensamientos, ¿no? Cuando hablamos de menor, hablamos tanto de niño como de adolescente. Sí voy a hacer alguna pequeña pauta porque sí, a veces con el niño muy diferente trabajo con adolescente, ¿no? Pero de todas maneras, de manera general. Ya que sus pensamientos de alguna otra forma influyen directamente en sus emociones y en su comportamiento, ¿no? Recuerden, la emoción va a dirigir mucho, mucho el comportamiento. En un niño, por ejemplo, yo estoy enojado, mi comportamiento es agarro y boto las cosas, porque estoy enojado, porque así expreso yo mi emoción, ¿no? Así lo aprendí a expresar mi emoción, porque nadie me educó tampoco en el camino, ¿no? Nadie me enseñó que había otras formas. Y fíjense que algunos mantienen, por ejemplo, ese tipo de comportamientos cuando son adolescentes y cuando son adultos. O sea, hay adultos que les encanta romper las cosas cuando están enojados. Entonces, ahí cuando ahondamos un poco de repente en la parte de su infancia o de su adolescencia, nos vamos a dar cuenta que este adulto no se le entrenó, no se le enseñó que había otra opción, ¿no? Entonces, por eso tenemos estos a veces desbordes emocionales. He visto algunos casos, por ejemplo, en las noticias a ver, vamos a poner un caso un poco más del día a día, ¿no? De repente un chofer le choca a otro chofer. Agarran y se pelean en medio de la calle, en medio de la pista, delante de toda la gente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese desborde emocional, ¿ven? Mi respuesta, yo me enojo y mi respuesta, ¿cuál es? Voy y le pego a la otra persona. O sea, no aprendí a identificar mis pensamientos, no aprendí a controlar mis emociones y lo primero que se me ocurre es irme de frente a la situación, ¿no? De frente al comportamiento. Entonces, ese es un ejemplo de por qué es importante enseñar también este control emocional. Punto número uno, identificar el filtro negativo, ¿no? Recordemos nosotros que la depresión afecta toda nuestra parte emocional, toda la parte de nuestras vivencias y de nuestra interacción, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar en el aspecto de que estas situaciones de repente de la vida cotidiana
poder observarlo dentro de un todo. ¿Eso qué significa? Hacer que el niño analice, ¿no? A ver, pongamos lo que el niño de repente se pone triste cada vez que viene el examen de matemáticas porque no sabe matemáticas, ¿no? Entonces vamos a empezar a trabajar. Cuéntame, primero que nos diga la situación, ¿no? Cuando me toca matemáticas, de repente yo me pongo triste, me pongo a llorar y ya no resuelvo mi examen. Cuéntame por qué o debido a qué se está dando esta situación, ¿no? Que él mismo vaya identificando, TC, ¿no? Que él mismo vaya identificando la situación, luego lo llevamos al otro ámbito, que es la parte emocional. Cuéntame, ¿y qué emoción te genera? ¿Me genera tristeza? ¿Me genera, de repente podríamos encontrar ansiedad? De repente, no, me tiemblan las manos, ya tenemos reacciones, por ejemplo, físicas, ¿no? La parte somática que hemos dicho anteriormente. Entonces vamos analizando, vamos identificando un poco esta especie de filtro que puede presentar el. Ahora, punto número dos, la diferenciación de los síntomas, ¿no? Poder determinar entre uno y entre el otro. Por ejemplo, el niño exclusivamente con este nos hablaba solo de matemática, probablemente en las demás áreas no tiene este tipo de reacciones. Por lo tanto, nos está hablando que es algo un poco más de repente recurrente, un poquito más orientado de repente hacia algún área en específico. Pero cuando es algo ya que se da en todas las áreas o en todas las situaciones, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, es muy importante también poder diferenciar un síntoma de otro síntoma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos, por ejemplo, ya yendo con un adolescente? Que el adolescente empiece a identificar la situación a través de sus propios pensamientos. De repente me dice, me cuesta rendir los exámenes porque me pongo ansioso, me pongo triste, etc. Ya, entonces empezamos a decir, pero ¿en qué situación consideras tú que, no, qué situación? Diríamos al adolescente en este caso, primero tus respuestas emocionales, ¿no? ¿Qué emoción se presenta frente a esta situación? ¿Cómo te sientes tú? Entonces, que él te vaya explicando, ¿no? Luego, de repente, ahondando un poco más en el tema, le preguntamos, ¿alguna situación parecida has tenido anteriormente? De repente le dice, sí, cuando era niño, de repente pasaba esto, ¿no? Porque a veces en el tema, por ejemplo, del adolescente ya viene arrastrando, ¿no? Un poco de la niñez. De repente cuando era niño le obligaba o le ponían de repente como meta que siempre saque buenas calificaciones. A veces el tema de que cuando eres niño y no te dejan disfrutar tu etapa de niñez y te enfoques necesariamente a temas de repente más académicos, puede haber generado a él también esta ansiedad, ¿no? Voy a rendir bien, no voy a rendir bien, voy a salir bien, no voy a salir bien. Entonces, queramos o no querramos, esto ya tiene otro tipo de origen. Entonces, sí es importante eh, poder enfocar también el tema del trabajo con el adolescente y con el niño, también a conocer un poco más del panorama, un poco más completo, ¿no? Tener una visión un poco más amplia también. También, también en el momento que trabajamos con él, ahondar de que si esta situación se presenta en solamente ocasiones específicas o se presenta casi todo el tiempo en las diferentes de repente áreas en las que desarrolla o en las diferentes etapas de su vida escolar. Sí, es importante para poder hacer una mejor discrepancia de los síntomas, ¿no? Para tener una mejor comparación de los síntomas. Objetivo número dos, la reestructuración cognitiva. Una vez que nosotros hemos identificado, ¿no? Algunos pensamientos automáticos negativos, los pensamientos automáticos son aquellos que usualmente nosotros decimos y lo primero que pensamos, ¿no? Que se nos ocurre. Esos pensamientos automáticos a veces son reforzados también, de repente por los amigos, por los familiares, etc. ¿No? Y por eso es que muchas veces como que cuesta un poco ir eliminándolos. ¿Por qué? Porque hay un trabajo que hacer detrás. Por ejemplo, algunos pensamientos automáticos son nada me sale bien, todos me odian, ¿no? Es uno de los pensamientos que más tienen usualmente tanto niños como adolescentes. Y esos son pensamientos automáticos. Y ahora, ¿por qué les digo que a veces se refuerzan? Porque puede ser que de repente al niño pequeño todo haces mal, ¿no? Entonces él ha crecido o él ha ido interiorizando ese pensamiento como que todo el tiempo le va a salir las cosas mal. ¿Sí? Entonces la reestructuración cognitiva
lo que busca es identificar este tipo de pensamientos para poder darle otro sentido, ¿no? Para poder cambiar esto y que el niño cambie ese tipo de pensamientos por otros mucho más integrales para él y que le ayuden a poder afrontar esta situación. Para ello, por ejemplo, tenemos la búsqueda de evidencia, ¿no? Es acá, por ejemplo, donde se le pide al paciente buscar pruebas reales a favor y en contra de sus pensamientos, ¿no? Como, por ejemplo, me dicen, no, es que yo sé que voy a jalar, por ejemplo, voy a jalar el examen. Ya, muy bien, vas a jalar el examen. Entonces le empezamos a preguntar, ¿qué es lo que tú crees que deberías de hacer o qué has pensado por qué jalas, ¿no? De repente ya. Las formas de cómo yo llevo al adolescente es muy diversas porque puede ser que ya cada uno conoce su paciente, sabe cómo interviene con su paciente, ¿no? Pero que él mismo sea quien también haga ese tema de análisis cognitivo. De repente te vas a dar cuenta que él mismo a veces es consciente de que no estudia lo suficiente, a veces es consciente de que cuando está en clases no presta atención, ¿no? Etc. Entonces siempre decirle como que o guiarlo en el camino de que él pueda encontrar es tanto las cosas positivas como las cosas negativas. ¿Qué pasaría si jalas? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasaría si no jalaras? O sea, como que enfocarlo un poco al paciente para que él mismo también sea consciente de las cosas que él debería de repente tomar en cuenta. Yo me acuerdo mucho, yo trabajo también, trabajo más con niños y adolescentes, pero también he tenido la oportunidad de trabajar con adultos, ¿no? No necesariamente en un 100% de presión, pero por ejemplo, para citar un caso de cómo lo intervendríamos, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de era un tema de pareja, ¿no? Era un tema de pareja, que me decía, no puedo dejar de verlo. Entonces, el no puedo dejar de verlo implicaba de que ella tenga que sacrificar cosas por la otra persona, ¿no? Sí o sí tiene que sacrificar cosas por la otra persona. Entonces, como que yo le decía, bueno, y si tú lo ves, ¿tú crees que algo ha cambiado? ¿O tú crees que el volverlo a ver vas a encontrar otra persona diferente a la que tú ya conoces? Y es como que ella misma se empezaba a analizar, ¿no? No, sigue siendo el mismo, no solamente me gusta para tal cosa. Entonces le digo, entonces, eh, ¿cuál es la finalidad de tú quererlo ver? Cuéntame. Entonces ella, pues, no, pero es que como que ella misma se empieza a cuestionar, ¿no? Mismo se empieza a cuestionar. Y en este caso también es lo mismo. Con el paciente que está presentando depresión o que tiene este tipo de pensamientos también automáticos negativos, ¿no? Del que no sirvo para nada, todos me odian, no soy bueno para esto, etc. También nosotros necesitamos que él me plantee situaciones reales, ¿no? ¿Por qué dices que no eres bueno para esto? Porque de repente va a empezar a explicar, ¿no? Por esto, por lo otro, por esto otro. Muy bien. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, te dice por ahí, no soy bueno en matemática porque nunca me he puesto a repasar matemática? ¿Y qué pasaría si te pusieras a repasar matemática? Entonces te puede decir esto, lo otro. Y si no repasas, ¿qué es lo que te pasa esto? Como que está empezando a cuestionar no solamente la parte negativa, sino ya está empezando el mismo a darse que también hay otra alternativa. Ya me estoy dando viendo, creo que para el otro lado, ¿no? Que es la generación de alternativas. Pero bueno, entonces buscar un poco más situaciones reales es buscar evidencia, ¿no? Busco situaciones reales donde él ya se ha expuesto a esta situación. ¿Eh? A raíz de eso yo ya puedo generarle alternativas a él o puedo hacer que él mismo genere alternativas. A veces vamos a encontrar pacientes que tienen pensamientos muy rígidos, que es difícil de cambiar. Los típicos pacientes que por más que uno de repente trate de guiarlo, trate de ayudar, trate de darle las pautas, como que se le complica aceptar otra posibilidad. Tenemos también de ese tipo de pacientes, sobre todo cuando son adultos, ¿no? Cuando son adolescentes y niños todavía como que lo podemos manejar, pero cuando son adultos es mucho más complicado. O a veces se van a dar en algunos, por ejemplo, adolescentes, donde las estructuras familiares también tienen bastante influencia sobre su forma de pensar. Ahí tenemos, por ejemplo, adolescentes donde de repente, digamos, porque es el hijo mayor,
pongámoslo así como ejemplo, ¿no? Porque es el hijo mayor, tiene que atender a sus hermanos pequeños, ¿no? Es un pensamiento rígido que viene ya del tema familiar y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Y por ejemplo, en ese tipo de cosas. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos con los adolescentes? Si, por ejemplo, presentan ya episodios muy marcados de depresión, de repente él dice, no, no me sale, no, no puedo, etc. O sea, siempre está el no puedo, ¿no? Entonces, a nosotros ayudarlo como ¿cómo estás seguro tú de que no puedes si ni siquiera lo has intentado? ¿No? Entonces, como que la reestructuración va también en el orden de poder nosotros ayudarlo al paciente de que ese tipo de pensamiento lo pueda modificar, el no puedo de repente por el lo voy a intentar. ¿No? Ya no que no te diga no puedo, voy a intentarlo. ¿Ok? Y a veces en este pequeño cambio tan pequeño hace que el paciente ya lo intente. ¿Ok? Entonces es muy importante también poder manejar un poco el tema de los pensamientos del adolescente o del niño, cambiarlo para que dejen de ser catastróficos, porque la gran mayoría de ellos tienen pensamientos muy, pero muy ya llevados, sobre todo cuando tienen depresión, muy llevado al tema de que algo me va a pasar, ¿no? Algo me va a ocasionar, sino llevarlo al tema de que hay alguna forma de cómo tú puedas abordar eso. Lo otro muy importante también es la normalización del malestar, ¿no? Normalizar el tema, pero en el punto de que tú puedes estar o puedes sentirte mal de repente 1, 2 días, 3 días, ¿no? Porque usualmente los seres humanos somos así, ¿no? De repente el día de hoy estoy bien, el día de mañana me pasó algo y me siento un poco triste, ¿no? Pero entender de que son situaciones que se van a dar y que a veces escapa de nuestras manos, ¿ve? Entonces, enseñarle a veces al paciente eso, ¿no? Que está bien que te sientas triste, no está bien que te sientas alegre, etc., cualquiera de las emociones que tenga, pero también tenemos que entender que necesitas, ¿no? No está todos los días así, sino que necesitas también hacer algunas situaciones o de repente hacer algunas actividades que te generen otro tipo de situación para poder un poco también ayudarlo a él. Entonces, esos tres puntos muy importantes nos ayudan a nosotros poder reestructurar cognitivamente el pensamiento ¿no? Si le voy a llevar un ejemplo, por ejemplo, ese tema con la señorita que les conté, por ejemplo, el búsqueda de evidencia ya está, ¿no? Le hicimos explorar un poco, de repente la generación de alternativas, le decíamos a ella, y frente a esta situación, ¿qué has pensado? Y de repente ella te decía, bueno, yo he pensado que ya no le voy a buscar más, o que de repente cuando me llama ya no le voy a responder más el teléfono, bueno, de ella misma sabe, ¿no? Pero obviamente que el paciente siempre nos va a decir que lo va a hacer, pero al final no lo hace, ¿no? Entonces, ya estamos acostumbrados un poco a eso. Y lo otro, por ejemplo, en el caso de ella sería la normalización, ¿no? Es decir, ¿sabes? Está muy bien, lo bueno. Es normal que tú sientas la necesidad de buscarlo, la necesidad de verlo, porque había un compromiso antes de por medio, ¿no? Entre los dos, había un lazo que los unía. Entonces, es normal, tú no te sientas mal. Es como cualquier persona sentiría esa necesidad, ¿no? Como que también nos ayuda un poco a empatizar también con el paciente, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, por ejemplo, de nosotros enseñarle o educar también al paciente de que las situaciones forman parte también de nuestra vida cotidiana, ayuda a que él también pueda sobrellevarlo mucho mejor. Entonces, vamos a tener estos pacientes que de repente ya no se encierran en el tema de que ya no me entiende, ¿no? Sino que también hay un grado de empatía y hay un grado de comprensión también con la persona que lo está atendiendo. En realidad sabemos que ese tema de la empatía hay que trabajarlo también muy fuerte con el paciente para que también se pueda dejar guiar. Pero esa es la idea, guiarlo, ¿no? Ayudarlo no tanto, sino guiarlo. Punto número tres, resolución de problemas y toma de decisión. Nosotros sabemos pues que la depresión afecta en muchas funciones como el sueño, la alimentación, ¿no? Incluso por ahí se dijo otro más. El menor puede sentirse abrumado por tareas cotidianas. Sí, puede ser que el estar en estos estadios de depresión ya no quiera realizar muchas de las actividades de la vida diaria, ¿no? O muchas de sus actividades que de repente ya tiene pautadas, porque todos trabajamos a través de rutinas. Todos tenemos ya nuestras rutinas del día a día, cosas que nosotros hacemos. Algunos me van a decir, no, porque no trabajo, no tengo rutinas.
El levantarse a cierta hora también es una rutina. El asearse, ducharse cuando me levanto también es una rutina. El lavarme los dientes también es una rutina. Entonces, nosotros tenemos rutinas, sí o sí tenemos rutinas. Entonces, el sentirse un poco abrumado a estos niños hace que estas tareas a veces se sientan un poco más afectadas, ¿no? Entonces, para ello también tenemos que empezar a intervenir con el menor, a enseñarle. Punto número uno, la fragmentación de tarea, ¿no? No lo vas a hacer todo, de repente estas 5 actividades en 30 minutos, pero durante el día puedes ir dividiéndolas, ¿no? De repente, bueno, el día de hoy tenías que, no sé, que limpiar la casa, después que trapear el piso, después ordenar tu cuarto, etc., durante el día. ¿Sí? Antes de repente de la depresión lo hacía un poco con más frecuencia, porque no tenía estos estadios, pues, depresivos que afectaban de alguna u otra manera su estado de ánimo, ¿no? Pero bueno, pero eso no significa que no lo pueda hacer, simplemente necesita reestructurarlo, ¿no? En este caso lo va a fragmentar, lo va a dividir de repente en horario, ¿no? 8 de la mañana haces esto, 2 de la tarde haces esto, 4 de la tarde haces esto. Acostumbrémoslo a veces a que lleven un control, ¿no? Puede ser de repente con una agenda, bueno, ahora hay agendas virtuales, ya no es necesario que lo tenga en realidad impreso, pegado, como usualmente se hacía de repente anteriormente. Pero ahora lo puede tener en el celular y ya sirve como una guía, ¿no? De repente con su alarma, entonces ya él ya sabe que tiene que tratar de seguir esta rutina, ¿no? No lo podemos hacer que haga sus actividades de repente como antes. ¿Por qué? Porque acuérdense que está en un proceso, ¿no? Cuando el paciente está en un proceso, necesita también llevar las cosas de manera un poco más a largo plazo. Entonces, por ello, y para evitar también que se presenten algunos episodios mucho más marcados o que afecte de alguna otra manera su desenvolvimiento, necesitamos fragmentar muchas veces sus actividades, ¿sí? Luego, evaluación de las consecuencias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los adolescentes, siempre priorizar en las consecuencias de sus acciones, ¿no? Si tú de repente dejas inconclusas esas actividades, ¿qué es lo que puede pasar? E incidir siempre en eso. Como el adolescente es muy importante porque el adolescente es un poco más desafiante, ¿no? A pesar de que puede presentar de repente estadios de depresión o de ansiedad, suele ser mucho más desafiante el que él ejecuta actividades como tal, que las desarrolle tal como de repente yo las he planteado o se las ha planteado él mismo. Es muy raro que cumpla al pie de la letra lo que él mismo se plantea, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a ver, a enseñarle a identificar de repente las consecuencias, ¿no? De las actividades o de las situaciones a las que él se expone. Mira, si de repente tú no organizas tus actividades del colegio, probablemente vas a salir bajo en tus cursos, ¿no? ¿O qué crees tú que pasaría? O mejor dicho, para poder plantear un poco más de tipo de paciente, ¿no? ¿Qué crees tú que pasaría si es que no organizas tus actividades? Jalaría, bueno, entonces para ello tú tienes que aprender. Sí, pero de repente es que me da cólera o bueno, no me tengo ánimo de hacerlo. Bueno, ahí está el anterior, ¿no? Muy bien, entonces lo vamos a organizar por horarios, etc, etc. Entonces ya el adolescente lo va implementando mucho mejor. Pero es importante que conozca también las consecuencias de sus acciones. Técnicas para la ansiedad, ¿no? Algunas para complementar un poco ya la información que se ha ido dando de manera general. Estamos un poquito más enfocados de repente al tema de la depresión como tal, pero también se puede trabajar un poco la ansiedad, ¿no? En el caso, por ejemplo, con nuestros menores de edad, que es la población con la que estamos trabajando hoy día, eh, educación sobre la incertidumbre. Enseñarle al adolescente o al niño, ¿no? A aprender a sobrellevar algunas situaciones que le van a generar ansiedad, le van a generar ansiedad, pero que ellos no pueden controlarlo todo el tiempo, ¿no? De repente, si su tema de ansiedad está enfocado a alguna actividad en específica, pongámoslo de repente a hablar en público, ¿no? Es algo que tenemos que hacerlo nosotros consciente a él de que en alguna ocasión de su vida lo va a tener que hacer, ¿no? Quizás no lo vas a hacer ahorita, pero más adelante lo vas a hacer, o de repente, si estamos empezando el año, quizás a fin de año te van a pedir que hables en público. El adolescente igual, ¿no?
o enfocarlo de repente a su futuro un poco más próximo de niño, adolescente y adolescente adulto. ¿Ven? Pero enfocarlo en el tema de que él tiene que aprender a manejar esa situación, ¿sí? La forma o las herramientas como lo ir manejando, ya el terapeuta es el que más o menos trabaja con él. De repente lo voy preparando, por ejemplo, si es un tema de hablar en público, usualmente empieza hablando, leyéndote un texto a ti, ¿no? Luego de repente le ponemos un público, no un público real, sino digamos un supuesto público, ¿no? Por ejemplo, he trabajado mucho con niños y con adolescentes, que le pongo unos peluches y él como que se dirige a los peluches, ¿no? Va haciendo sus pequeñas prácticas. Y luego ya va superando también esa situación de repente con alguna persona más, etcétera, ¿no? Entonces van superando un poco esa situación conforme se le vaya también educando. Algunos experimentos conductuales, ¿no? Poner a prueba, por ejemplo, un pensamiento ansioso. Es, por ejemplo, el pensamiento que muchas personas tienen, ¿no? Si hablo en público, se van a reír de mí. Esto de repente corresponde o reacciona a alguna actividad en específico. De repente si se han reído de él, ¿no? Entonces nosotros, poder ayudarlo también al estudiante a hacerlo entender, ¿no? Que tiene que cambiar ese tipo de pensamientos. Si todo el mundo se va a reír de ti cada vez que hables, probablemente es un pensamiento que él nada más tiene. No necesariamente significa que sea así. O puede ser que también sea así, pero también cómo le ayudamos a él a través de la parte cognitiva a poder sobrellevar esa situación, ¿no? Sí, se van a reír de ti, pero acá importa de repente tu pensamiento, tú, ¿no? ¿Por qué crees que se ríen de ti? Ah, se ríen de mí de repente por esto, por lo otro. Entonces, como que tratar de que el estudiante sea él mismo quien identifique cuál es la raíz de esta situación que se le está complicando. Entonces, para ello tenemos algunos experimentos también, conductuales que nos pueden ayudar. Algunas estrategias conductuales y de regulación emocional, ¿no? Recordemos que para poder nosotros romper el ciclo de la actividad de la depresión y el descontrol de la ansiedad, ¿no? Lo que pasa es que usualmente en los estadios de depresión o de ansiedad hay nula inactividad, hay nula actividad, perdón, ¿no? Pues, usualmente el estado de ánimo afecta mucho en cuántas actividades nosotros queremos realizar. En el caso del niño y adolescente, las actividades justamente se van limitando. Entonces, al limitarse las actividades, nosotros necesitamos también abordar algunas estrategias para poder apoyar al menor en el desarrollo de actividades funcionales para él. Tenemos, por ejemplo, la activación conductual, sobre todo en lo que es el tema de la depresión, ¿no? Programación de actividades placenteras, pequeñas actividades o pequeñas tareas que generen un bienestar en el menor, que generen una sensación de logro, de placer y que le ayuden a combatir un poco su aislamiento social, ¿no? De repente salir al parque, pongámoslo, ¿no? El día de hoy vamos a programar que tú te des una vueltita al parque, te vayas a sacar a pasear a tu perrito. Entonces ya. De repente esta situación a él le empieza a generar un poco más de satisfacción y de alegría, cambia un poco su estado de ánimo, ¿no? Entonces, las pequeñas actividades pequeñas que vayan generando pequeños cambios en el menor, pero que a la misma vez le generen cosas placenteras, ¿no? O directamente hablar con el paciente, ¿no? ¿Sabe qué actividades a ti te gustaban de repente antes de sentir estos episodios de depresión? Ay, a mí me gustaba de repente sacar a pasear a mi perro, me gustaba ir al parque a mirar cómo la gente juega, qué sé. Entonces, empezar a incluir esas pequeñas actividades también es muy importante porque le generaban a él cierto tipo de placer. Monitoreo de su estado de ánimo. Es muy importante llevar un registro, no enseñar al paciente a llevar un registro para que él mismo vaya identificando algunas situaciones emocionales, ¿no? De repente, ¿cómo te sentiste el día de hoy? De repente, como nosotros trabajamos siempre por sesiones y a veces las sesiones no es de todos los días, sino a veces es interdiario o dependiendo mucho del paciente también, ¿no? Entonces, de repente acostumbrar al paciente a que lleve un registro, ¿no? ¿Cómo te has sentido el día tal? Entonces, el día de hoy me sentí tuve esta situación en mi casa, me sentí de esta manera, etc., ¿no? Que él vaya un poco registrando eso para que luego ya con ayuda del terapeuta en este caso puedan empezar a analizar esta situación.
¿sí? Y también siempre ahondar en el tema de que, como en el anterior decía, ¿no? De que son situaciones que siempre se van a dar, son situaciones normales, ¿no? Que no le generen tanta preocupación para que él pueda un poco más racionalizar también ese tipo de pensamiento. Y el otro es higiene de las funciones básicas, ¿no? Recuerden, muy, muy importante, las rutinas de la alimentación, las rutinas del sueño, importante para el menor. Si es que yo, por ejemplo, tengo un paciente que, a pesar de que yo le he trabajado en que me haga algunas rutinas, que me establezca algunas actividades y aún así de repente tiene complicaciones para dormir, ya estaríamos hablando de un proceso un poco más complicado que probablemente necesitaría ayuda de algún otro profesional, ¿no? De repente ya necesitaría medicación para dormir, gotas para dormir, etc., dependiendo. Entonces, cada caso en realidad es un caso muy diferente y muy aislado al otro. Pero principalmente si trabajemos con los pacientes el tema de que establezcan rutinas, ¿no? Tanto para alimentarse como para dormir a sus horas. Siempre y cuando estas no están ligadas a temas ya orgánicos, ¿no? Cuando hablamos de temas orgánicos o médicos, ya estamos hablando de algo muy diferente. Punto número dos, algunas estrategias de regulación emocional, ¿no? Para trabajar lo que es ansiedad y depresión en conjunto, los dos. Identificar las señales físicas, justo lo que les había comentado al inicio, disculpen. Es muy importante que el niño aprenda a identificar sus emociones. Sin el adolescente que sepa cómo gestionar sus emociones. ¿Sí? Igual en el niño también, ¿ah? Al niño desde muy chiquito se le puede enseñar a gestionar sus emociones. A identificar las reacciones somáticas de nuestro cuerpo, ¿no? Se me hace un nudo en el estómago, no sé, me duele la cabeza, siento que me duele el brazo, me siento pesado, entonces, todas esas manifestaciones de nuestro cuerpo que se dan frente a situaciones tanto de ansiedad como de depresión, ¿no? Acá vamos a tener de todo tipo, porque hay personas desde que, como le dije, les duele la cabeza, hay otros que se les afloja el estómago, hay otros que les duele el estómago, hay otros que les duele el cuello, etc. Las manifestaciones de nuestro cuerpo son muy distintas en realidad, ¿no? Lo otro son las técnicas de relajación y de respiración que ayudan un montón a poder manejar también los temas de ansiedad y los temas de depresión. Me acuerdo de un estudiante que tenía problemas para hablar en público y a veces le estaba generando un poco de ansiedad. Era por un tema que no tenía fluidez, me acuerdo, verbal, ¿no? No tenía fluidez verbal. Entonces, le digo, yo no soy terapeuta del lenguaje, yo no puedo decirte qué hacer, pero lo que sí te puedo decir es de que hay una técnica que, bueno, yo la expresé desde mi punto de vista mío, ¿no? Porque todos hemos pasado de repente cuando hemos estado en el colegio o hemos sido adolescentes, este tema de poder tener fluidez verbal. A mí lo que me funcionaba era antes de leerlo, el texto, lo leía de repente para mí, o lo leía mentalmente. Entonces, una vez que yo lo podía estructurar mentalmente, recién lo decía. Entonces, esto le ayudó al niño a que haga lo mismo, ¿no? Antes de leerlo, primero lo reestructuraba, bueno, lo estructuraba mentalmente y ya luego lo decía. Y eso le ayudó un poco a superar también este tema de la fluidez. Y para él fue fácil, ¿por qué? Porque no había involucrado otro tipo de áreas también, ¿no? Porque recordemos que cuando hablamos del tema del lenguaje, también hablamos de todo un sistema, porque en realidad hay todo para el lenguaje, hay todo un sistema que trabaja, hay, ¿no? Un sistema, nuestro aparato fonológico es bastante amplio, entonces por eso es que a veces cuando sabemos que es un tema muy complejo, se le deriva al terapeuta del lenguaje, ¿no? En este caso simplemente era un tema que tenía que reestructurar nada más, un poco las oraciones y nada más, no era nada complejo en ese aspecto. Entonces, querramos o no querramos, por ejemplo, hay situaciones donde niños así, como en este caso, que de repente también tienen miedo de expresarse en público, donde tú le puedes decir, no, mira, si tienes miedo a hablar en público, respira 5 minutos, ¿no? A un pequeños estiramientos, te tranquilizas y recién sales a hablar. Entonces, queramos o no queramos, los tipos de respiraciones, porque incluso hay tipos de respiraciones para quienes trabajan enfocado más en ese tema. Respiraciones diafragmáticas, ¿no? O de relajación muscular ayudan un montón a poder calmar los síntomas o las respuestas también ansiosas.
Me ayuda ya a no tener dolor de cabeza, que no me duele el estómago, etc., ¿no? Porque estas técnicas nos ayudan a relajar un poco nuestro cuerpo. Puede que nuestro cuerpo también en situaciones de ansiedad empieza a manifestar cierta tensión muscular también, ¿no? Como que nuestro cuerpo se pone duro, ¿no? A veces cuando queremos salir en público y no tenemos facilidad de palabra, nuestro cuerpo se pone duro, nuestras piernas se ponen duras, me da mis brazos se ponen duros, etc., ¿no? Entonces, nuestras respuestas físicas siempre se van a poner en base a nuestro tema ansioso, pues, ¿no? Si nuestra ansiedad va enfocada a esa parte en particular, obviamente nuestro cuerpo también va a reaccionar. Entonces, estas técnicas nos ayudan a poder un poco relajar también esa parte muscular, esas tensiones, y poder sobrellevar un poco más la situación a la que me estoy exponiendo. Luego está el entrenamiento en tolerancia al malestar. Eso tiene que ver con aprender a estar con esta emoción, ¿no? Con esta emoción negativa, no eliminarla todavía porque él lo va a eliminar en el proceso, ¿no? No lo va a eliminar ahorita que yo le diga no elimínalo, no lo va a eliminar, él lo va a ir eliminando en el proceso, pero tiene que aprender a sobrellevar, ¿no? Si por ejemplo yo cada vez que hablo en público, o un tema de ansiedad, cada vez que hablo en público me pongo nervioso, está bien que te pongas nervioso, tienes que aprender a sobrellevar la situación, ¿no? Entonces ya de repente se me pone, no sé, rígido el cuerpo, me pongo duro, pero voy llevando de repente el tema de expresar. Primero me costaba de repente, ¿no? Pero ahora ya lo puedo expresar, pero todavía me sigue, no sé, me sigue temblando el cuerpo, pongamos, pero todavía me sigue temblando el cuerpo. Bueno, vas a ir manejándolo, vas a ir aprendiendo a manejarlo con el tiempo. Entonces, poder, enseñarle al paciente a que tiene que aprender a tolerar todavía esa situación, ¿no? Hasta que él mismo con el tiempo lo vaya eliminando. A veces el gran error es pensar que un paciente puede eliminar ciertas respuestas físicas en una o dos sesiones. No necesariamente es así. O sea, necesita un proceso todavía de evolución para poder eliminar eso. Tres, la exposición gradual a la ansiedad, ¿no? Para ello vamos a empezar con la primera parte, que es jerarquía de miedos, ¿no? Tener una lista de situaciones que le generan ansiedad. Es como que el paciente me ponga a hacer una lista de todo lo que le genera a él situaciones ansiosas. De repente hablar en público, bailar en público, cantar en público, no sé. Y que los vaya ordenando en intensidad, ¿no? ¿Cuál crees tú que es el que más te afecta? Entonces de repente cantar en público me da más vergüenza porque canto mal. De repente bailar en público o en segundo lugar porque algunos pasos no me salen, ¿no? Etc. Entonces que él mismo tome su criterio para ordenar. Entonces la jerarquía de miedos. Y lo otro es la exposición controlada, ¿no? Yo tengo que empezar a exponer al paciente a estas situaciones de forma gradual, ¿no? Poco a poco, no es que no sé, tienes miedo al hablar en público y el día de hoy te voy a llevar para que hables frente a 500 personas, no. Tiene que ser de a poco, justo como les había contado, ¿no? Primero lo hacía, por ejemplo, le ponía a su público de peluche, ya le vas a hablar a los peluches. Bueno, él está empezando recién a desarrollar esa habilidad o controlar esa ansiedad, ¿ven? Entonces, ya después va a ir avanzando un poco más y ya va a llegar de repente a un grupo pequeño y ya de repente más adelante empieza a superar también esa situación. Entonces, la exposición controlada, ¿no? Controlada también nos habla en el aspecto de que el terapeuta es el que tiene que ayudar al menor a poder manejar esa situación y eh, ¿cómo se llama? Los distractores también lo maneja el terapeuta, ¿no? No puede hablar suficiente muchos distractores para que se puedan concentrar un poco en la actividad o para que el foco de atención también se vaya hacia otro lado. Punto número cuatro, diferenciación y seguridad. Cuando nosotros hablamos de las intervenciones conductuales como tal, también tenemos que ver algunos factores externos que puedan de repente inferir en cuanto nosotros hacemos el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, la exclusión de sustancias es muy importante saber que la depresión o la ansiedad no se están dando a este tipo de situaciones como en general, ¿no? Por ejemplo, hay personas que consumen sustancias y muestran muchos cuadros ansiosos, no físicos, incluso le da sus cuerpos tiemblan, sus manos tiemblan, ¿no? Su mismo cuerpo tiembla, tiene esa sensación de querer consumir. Entonces,
Ahí estamos hablando de algo totalmente diferente. Y el otro es un control médico. Muy importante también cuando nosotros vemos respuestas depresivas o respuestas ansiosas bien marcadas y que nosotros ya hemos identificado mediante los síntomas y todo. También llevar un control de la mano con un médico, ¿no? Un psiquiatra, un neuropediatra con los niños o con los adolescentes, para poder también hacer una mejor intervención, ¿no? La idea es de que se puede intervenir de la mejor manera con la población para poder ayudarlos a superar también esta situación. Y el control médico nos ayuda también a darnos cuenta que de repente no es un tema netamente médico, ¿no? Porque puede ser que también sea un tema médico, de repente, no sé, le han detectado una enfermedad rara o está cargando de repente, o tiene tendencia a presentar una enfermedad de repente por el código genético de su familia, etc. Entonces, nosotros tenemos que estar seguros que no ese es el origen, sino el origen viene de repente en la parte más cognitiva, ¿no? Más psicológica. El rol de la familia en el tratamiento, ¿no? Muy importante la familia también en el tratamiento del menor, ya que ellos van a ser como los coterapeutas, como lo que nos ayudan a nosotros, ¿no? Y los que ayudan a regular un poco también el entorno en el que se desarrolla el menor. Acá tenemos que ver muy importante la validación y la comprensión de la enfermedad, ¿no? De la situación. La aceptación del diagnóstico, empezamos desde aquí, punto muy importante. Muchas familias les cuesta aceptar. Estoy viendo la hora, ya, estamos en la hora ya, ¿no? Les cuesta aceptar que el menor puede presentar depresión o puede presentar síntomas de ansiedad. ¿Por qué? Porque todavía tenemos este sesgo de estar juzgado, ¿no? Esta estigmatización que les había dicho, del que para muchos de los familiares, como por un tema cultural, no lo ven como tal, ¿no? Lo ven como que no existe, como que está actuando, etc. No lo vemos como que se la. Entonces, a veces nuestro gran trabajo va a ser cambiar ese pensamiento de las personas o de la familia del menor para que lo puedan ayudar, porque si yo no hago consciente a la familia de la situación, difícilmente van a poder ayudarlo desde su casa, ¿no? Va a ir a su terapia probablemente 2 veces a la semana, de repente cada 15 días, y el resto de los días quien tiene que apoyarlo es su familia. Entonces, es muy importante sensibilizar a la familia en ese aspecto. Enseñar a la familia también a identificar los síntomas, enseñarle qué áreas están afectados. Sabemos que, bueno, estamos nosotros redundando casi en eso, alimentación, ¿no? Sueño y función sexual. Entonces, que ellos estén atentos a estos tres aspectos y cómo se manifiestan en el menor para que puedan darle un abordaje mucho más integral también, ¿no? Y enseñar a la familia a manejar un poco el tema de, bueno, acá no he puesto paciencia, ¿no? Pero el tema de poder sobrellevar de repente ya aspectos un poco más crónicos, ¿no? El estado de ánimo del menor, que habrá algunos días que de repente se sienta un poco mejor, habrá otros días que de repente tenga una recaída, por así decirlo, ¿no? O que sus manifestaciones sean un poco más fuertes. Entonces, enseñarle a la familia que tienen que aprender a tolerar esto y que tienen que aprender a apoyar al menor. Disculpen. Monitoreo y supervisión de factores externos, ¿no? La familia en realidad es el coterapeuta mucho más importante porque ellos tienen que estar todo el tiempo monitoreando al paciente, ¿no? Nosotros las veces que va, llevamos un control con ellos, pero cuando no está, cuando no van, ¿quién lo ve? Tiene que ver la familia, ¿no? Entonces, estar muy atentos si es que el menor consume algún tipo de sustancia, ¿no? Porque sabemos que el consumo de sustancias puede tener un efectos fisiológicos, ¿no? Que el menor, tenemos pacientes que, por ejemplo, sin que se les recomiende tomar depresivos, toman depresivos. Entonces también, por ejemplo, se puede ser un foco negativo también para él, ¿no? Entonces, llevar este tipo de control también con los adolescentes, ¿no? Porque los adolescentes son usualmente los que caen en este tipo de dependencia. Y lo otro es la observación médica, ¿no? Cualquier cambio muy fuerte, ¿no? O fuera de lo común, que se acostumbren siempre a consultarlo con el médico, que se acostumbren siempre a consultarlo con el médico para poder llevar un mejor control del menor. He visto casos, por ejemplo, yo he visto casos yo, por ejemplo, donde ah, por ahí la depresión
un estudiante se llevó, me acuerdo, a matar, ¿no? Se suicidó y consumía antidepresivos. Se había suicidado con antidepresivos, ¿no? Por ejemplo, ahí faltó un control más de la familia, ¿no? Y de hecho, cuando se investiga un poco, cuando se ahonda un poco más en la historia familiar, nos damos cuenta que el menor se encerraba solito, ¿no? En su cuarto no quería que nadie se entre, entonces como que no había un monitoreo en ese caso. Entonces es muy importante por ello, es muy importante por ello el monitoreo y que la familia también se integre y también haga esta intervención de vigilancia, ¿no? De vigilancia, de observación también. Muy bien, modificación del entorno y rutinas, ¿no? La estructuración del sueño y la alimentación. También la familia es importante que ellos sean quien monitoreen también las horas de sueño del menor y también la alimentación, qué tipo de alimentación está llevando, ¿no? Incluso acá se pueden apoyar de repente como un nutricionista, ¿no? Para que le diga qué tipo de alimentación necesita consumir o qué tipo de repente necesitan algunas vitaminas también, son propios a veces de la edad. El apoyo en la activación conductual, ¿no? Fomentar a veces dentro de la familia algunas actividades de integración, ¿no? Nos vamos un fin de semana a la playa, o nos vamos de repente al campo, etc., ¿no? Un poco para también variar la rutina del menor, ¿no? Y de alguna otra manera se le generen también sensaciones de placenteras para él, porque ese es el fin, la finalidad también de que él pueda interactuar mucho mejor o que pueda integrarse mucho mejor y que vaya superando también eso. Ambientes no punitivos, ¿no? No verlo todo por el tema de que te voy a castigar, ¿no? Porque de repente de un momento a otro me reaccionas mal, me respondes mal. Entender de que eso es parte de la sintomatología del menor, ¿no? Entonces, a veces el llevarlo al ámbito de te voy a pegar, te voy a castigar o castigos físicos como tal, en realidad no hacen más que poner mucho más crónica la situación. Punto número cuatro, participar en la psicoeducación, ¿no? Siempre es bueno que se le explique al papá los criterios, ¿no? Algunos de los criterios, algunas de las manifestaciones para que ellos lo puedan tomar en cuenta en el momento que están llevando este control con el menor. Y las señales de alerta también es muy importante, ¿no? Para poder darse cuenta ellos de repente cuando se está haciendo un poco más crónico algunas situaciones y de repente requieren ya el apoyo de un profesional como tal, ¿no? No se olviden la terapia cognitivo-conductual siempre tiene tres puntos, ¿no? Punto número uno es una evaluación. Tiene que ver siempre con el diagnóstico y con la conceptualización del caso. Punto número dos, el tratamiento, ¿no? Acá tenemos que definir muy bien los objetivos que se va a hacer. La psicoeducación, como lo estuvimos hablando el día de hoy, la reestructuración, ¿no? De pensamientos distorsionados. El tratamiento tiene que ir en base a estos puntos. Y el punto número tres, el seguimiento, ¿no? Acá revisamos si han alcanzado los objetivos que se plantearon y la prevención también de que pueda otra vez volver a caer de repente en episodios de ansiedad o en episodios depresivos, ¿no? Muy bien, entonces, hasta acá vamos a llegar el día de hoy con esta capacitación de lo que es ansiedad y depresión en niños y adolescentes. ¿Tienen alguna pregunta? Una o dos, porque creo que ya el tiempo se nos pasó para poder tomarlo en cuenta. Muchas gracias a todos los que están presentes el día de hoy. No se pueden escribir su pregunta mucho mejor para poder leerlo. Igual el material se les está repartiendo, como siempre. Bueno, tratemos de seguir siempre cuando trabajamos terapia cognitivo-conductual, siempre tratemos de seguir la estructura para poder llevar un orden. Acá tengo para una ficha que iba a compartir, a ver si lo puedo compartir. Sí. Esta ficha de acá, por ejemplo, ayuda mucho a poder llevar los pensamientos, ¿no? A poder registrar los pensamientos de los pacientes. Tenemos la situación, tenemos pensamiento, emociones, comportamientos, pensamiento alternativo. Esto es como la solución a todo lo que está acá. La situación, de repente el día de hoy, no sé, me irritaron y me sentí triste, pongamos, ¿no?
Pensamiento, ¿qué es lo que pensaste tú en ese momento? De repente que me tenían cólera, de repente que, qué sé, emoción, tristeza, enfado, enojo, ira, dependiendo de cada caso, ¿no? ¿Cómo te comportaste? Reaccioné mal, etc. Un pensamiento alternativo, o sea, después de todo esto, ¿cómo crees tú que deberías de pensar o de haber actuado en esta situación? ¿No? Entonces, ayuda esto un poco también a que tengan un orden o que lleven un registro también de los pensamientos, ¿no? El cutting podría ser un signo de depresión en el adolescente. Es una manifestación, en realidad, el cutting. El cutting es una manifestación de la depresión en el adolescente. El cutting es una manifestación, ya, justo que ahora mencionas eso, yo me acuerdo en un colegio particular, me llegó una niña con cutting que tenía cortes acá en el brazo, perdón, ¿no? Y se lo ocultaba con su casaca. Entonces ya probablemente esa niña ya estaba teniendo algunos episodios depresivos. Y de hecho sí los tenía, porque cuando lo entrevisté, la niña le faltaban algunos dedos, me acuerdo. Había nacido, parece, como una complicación, no me acuerdo muy bien su diagnóstico, pero cuando nació había nacido sin dos dedos, pero de la mano derecha, me parece. Entonces eso había ocasionado que de alguna otra manera, claro, quizás no se le hizo un seguimiento durante la etapa de la niñez, ¿no? Entonces probablemente sus compañeros le estaban en un tema de bullying, etc. Y eso generó que de alguna otra manera haya algunos episodios de ella depresivos. ¿Por qué? Porque ocultaba mucho, ¿no? Usaba la manga larga, no quería enseñar, ¿no? Y eso, claro, lo manifestó ella en el cutting, ¿no? Y de hecho el cutting es una manifestación en realidad de la depresión. Ansiedad está ligada al autismo. Eh, ¿Cómo poder diferenciar si es autismo o solo ansiedad? Muy buen punto, ¿no? Justamente trabajo con niños con autismo. Eh, Más que ansiedad en el autista, yo diría que es más tolerancia a la frustración, ¿no? El niño con autismo usualmente es muy intolerante a que le salga algo mal. Entonces tiene reacciones a veces impulsivas, digámoslo así, porque justamente no sabe cómo sobrellevar el tema de la intolerancia. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta si es autismo o es solo ansiedad? Fácil, el niño con autismo tiene algunas características muy principales. Por ejemplo, el niño con autismo tiene tres áreas afectadas, ¿no? La gran mayoría de ellos tiene afectada la parte social, tiene la parte de las rutinas, es muy rutinario, es bien puntual con sus rutinas, o tiene intereses bastante restringidos, le interesa algo en particular, de repente los carritos, las pelotas, etc. Y solamente eso, ¿no? Interés restringidos cuando solamente te interesa eso y no otra cosa. Y lo otro también es la parte del lenguaje. Entonces, en estas tres áreas básicamente te vas a dar cuenta que es un niño con autismo. Y la ansiedad, no, un niño con ansiedad es porque esta ansiedad usualmente se da en episodios muy marcados, ¿no? Muy específicos. Buenas noches, interesante su posición. ¿Quieren saber cuándo pueden hacer los padres cuando un menor de 3 años no llora, no llora incontrolablemente golpeando a los padres? ¿No llora o llora? No entendí. ¿Es no llora o es llora? Un menor de 3 años llora incontrolablemente, lo entiendo. Ah, ya. Sí, un menor de 3 años llora incontrolablemente golpeando a sus padres. Ya, interesante tu pregunta. Tendemos acá, por ejemplo, cuando hablamos de niños así de esa edad, como 3 años, entre lo que podría ser una respuesta emocional, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, un niño que no ha aprendido a identificar sus emociones, recuerde que justo les había dado un ejemplo de eso, ¿no? Si yo tengo un niño que no está entrenado en reconocer sus emociones, no va a saber qué emoción usar, porque ahí hablamos donde hablamos un poco de gestión de emociones, ¿no? No vas a saber qué emoción usar en qué situación. De repente puede ser yo me siento, pongámoslo, frustrado, me siento enojado y ¿qué voy a hacer? Te voy a ir y te voy a pegar. ¿Por qué? Porque no entiendo, no aprendí a gestionar mi emoción en el momento que yo debo de hacer.
¿no? Entonces, muy probablemente este niño necesita un entrenamiento más que todo en reconocer sus emociones. Entonces, cuando se le haga un entrenamiento de reconocer sus emociones, el niño va a poder usar sus emociones en el momento que deba de usarlo, ¿no? La gran mayoría de niños que a veces hacen berrinches o a veces hacen conductas inadecuadas, como nosotros los conocemos, ¿no? Por efectos de práctica, usualmente las conductas inadecuadas responden a algo. ¿Mm? Yo te pego porque de repente tú no me entiendes, yo te pego porque no me quieres dar lo que yo quiero. ¿Ven? Entonces, como que los comportamientos a veces inadecuados o desregulados responden siempre a algo. ¿Mm? Entonces, por eso es que siempre se le dice que a los niños se les tiene que enseñar desde muy chiquito responsabilidades, reglas y normas, justamente para que este niño vaya aprendiendo en qué situaciones debe comportarse de qué manera, ¿no? Entonces, por ahí vamos. ¿Qué efecto tiene el uso excesivo del celular en el cerebro? Uf, tiene un montón de efecto para todos los que estamos aquí, ¿no? ¿Les puede generar ansiedad? Sí, les puede generar ansiedad, sobre todo en el tiempo. Recordemos que, por ejemplo, hay algunas encuestas por ahí que dicen de que máximo deberían de tener una hora, no hablo mucho si es que deseo o si es que soy un adulto un poco más responsable que le lleva un control, ¿no? Pero más de ese tiempo, aparte de que te genera problemas visuales, ¿no? Probablemente si te han dado cuenta, la mayoría de niños hoy en la actualidad usan lentes, ¿no? ¿Eso a qué responde? Obviamente al uso de tablets, celulares, televisores, ¿no? Por mucho tiempo. Entonces, aparte de que hay un efecto ahí físico, también hay un efecto en la parte ansiosa. Hay un efecto en la parte ansiosa. Por ejemplo, no me voy, de repente el día de hoy no me puedo dormir mientras que no use el celular. Algunos de nosotros los adultos también tenemos esa. No puedo dormir si no reviso mi celular. El adolescente igual. E incluso ya empiezan a tener algunas manifestaciones ya físicas. De repente no están tranquilos, están todo el día que quieren estar en el celular y no pueden concebir sin estar en el celular, ¿no? Entonces, sí es importante también el uso efectivo, ¿no? En este caso, ¿qué medidas tomar? Ir reduciéndole el tiempo progresivamente. De repente antes me estaba desde las 11 hasta la 1 de la mañana. Bueno, el día de hoy vamos a estar desde las 11 de repente hasta las 2:30, media hora antes, pongamos, ¿no? De repente ya de acá a 15 días, media hora menos. Entonces, no podemos cambiar una rutina, obviamente, así de rápido. Sí, es imposible cambiar una rutina de rápido. Y he visto muy pocas veces donde papás muy rectos, de repente donde sí lo han hecho. Y bueno, en realidad siempre se recomienda que todo sea progresivo, ¿no? Todo cambio, en realidad, con nuestros pacientes son cambios muy progresivos. No lo vamos a lograr de un momento a otro. Sino tenemos que tener la paciencia para poder acompañar, para que sí lo pueda hacer con menos tiempo, ¿no? Un estudiante dio muestras de alegría, socialización antes de la pandemia, después de la pandemia no socializaba, se volvió ansiosa, perdió seguridad, indica autismo nivel primer grado, cómo es tener la seguridad que es así. Claro, si es un autismo, tendrías que primero derivarlo a un neuropediatra para que lo pueda evaluar, ¿no? Ahora, hay algunas cosas muy importantes. ¿Qué edad tenía? Por ejemplo, ¿no has puesto la edad? No, no has puesto la edad. Porque a veces pasa que algunos síntomas también del autismo, ya es adolescente, por ejemplo, algunos síntomas del autismo se manifiestan desde muy temprana edad, pero no los observamos o no los vemos como tal, no los dejamos pasar. Como que de repente no me mira, no me hace contacto visual, está por ahí jugando sola, pero bueno, mientras que juega, como me habla, me responde, ya lo dejo. Pero sin embargo, pues, esas características ya con el tiempo se van acentuando. Y ya, por ejemplo, en este caso ya es un adolescente, por lo tanto, un adolescente se espera que ya tenga desarrolladas algunas habilidades, ¿no? En este caso probablemente pueda ser el caso, no lo sé, tendríamos que hacerlo pasar por un neuropediatra o tendrías que observarla más también, ¿no? Pero usualmente el autista, como les digo, es un poco más aislado socialmente, casi no se integra mucho al grupo escolar. En este caso, si es nivel uno probablemente no tenga problemas de lenguaje, ¿no? Pero te vas a dar cuenta de repente en la parte de hace contacto visual contigo, de repente no hace contacto visual contigo, de repente o te observa por solamente un par de segundos y ya. Lo otro es su rutina. De repente llega siempre y hace lo mismo al colegio. De repente llega, se sienta, presta atención al aula, se retira y siempre hace lo mismo, siempre mantiene la misma rutina. Entonces, es muy importante que mires también su rutina. Y lo otro es
ya estamos rutina, sí, eso es más que todo en en el nivel uno, que es usualmente en el nivel uno los coloca más a los que son Asperger, ¿no? Antes se los conocía como Asperger, ahora está dentro del mismo grupo de trastornos del neurodesarrollo. Los niños y adolescentes que han sido evaluación post pandemia tendrán futuras consecuencias. Créanme que ahorita, por ejemplo, en la actualidad, yo que estoy trabajando en lo que es inclusión escolar, hemos encontrado muchísimos problemas de lenguaje post pandemia, ojo, post pandemia. Problemas de lenguaje por el tema de que, bueno, la pandemia se dio de repente en una realidad que nosotros no tenemos, ¿no? Quizás la realidad de la virtualidad era más del extranjero, de Europa, ¿no? Porque tienen sistemas de repente informáticos mucho mejor establecidos, ¿no? Y ella desde muchísimo tiempo atrás se lleva educación virtual por la misma coyuntura de ellos. En cambio, en nuestro país era algo totalmente nuevo. Entonces, en el hacer algo totalmente nuevo, incluso el tema de que los niños y los adolescentes se adecúen a este sistema nuevo, también se les complicó. Y los adultos con más razón, ¿no? Porque muchos de nosotros quizás ni manejamos bien la computadora, pero sí ha habido consecuencias, sobre todo en la parte del aprendizaje. De hecho, van a encontrar muchos adolescentes con bastantes problemas de aprendizaje, ¿no? Sabe que los problemas de aprendizaje abordan un montón de campos. Debido a la inestabilidad de la adolescencia en su formación de personalidad, ¿qué batería de test para evaluar estas variables no sugeribles? No sugiere, ya, perdón, no sugerible. Debido a la inestabilidad de la adolescencia. Claro, en el adolescente, eh, de nada, Rosa, un gusto. En los adolescentes, más que todo, yo les diría que, por ejemplo, si es un tema de poder identificar todo lo que es ansiedad, sí es necesario que, por ejemplo, se revisara muy bien como los criterios de diagnóstico del DSM-5 y del CIE-10 mucho más a cabalidad, ¿no? Para poder tener un panorama mucho mejor con él. Ahora, los test, por ejemplo, proyectivos también nos ayudan porque nos dan algunos indicadores también de ansiedad. No todos, pero sí, por ejemplo, específicamente la persona bajo la lluvia nos da bastante aspectos muy importantes en cómo maneja de repente situaciones complejas, ¿no? Entonces puede ser uno muy importante. Ahora ya hay test también específicamente para depresión en niños que también se pueden usar o también se pueden manejar. Principalmente siempre recomiendo, si es que se va a diagnosticar, por ejemplo, a un niño con depresión, siempre nos guiemos, pues, ya sea del CIE-10 o del DSM-5, perdón, con prioridad, o de algún test proyectivo que pueda reafirmar de repente lo que yo estoy observando. Ahora, cuando yo hago un diagnóstico, tengamos mucho cuidado en no afirmar algo, sino siempre nosotros trabajamos bajo suposiciones, ¿no? Bajo presunciones y suposiciones, porque para poder nosotros dar un diagnóstico como tal, tendríamos que estar acompañados de otro profesional más y aparte como que ahondar mucho más en la vida del paciente, ¿no? ¿Esto qué significa? Probablemente citarlo como dos veces, tres veces, cuatro veces. Y a veces en el ámbito clínico es muy difícil, ¿no? Que el paciente venga dos veces, que venga tres veces, es muy complicado, casi no viene. Entonces, para efectos de nosotros poder de repente en una sesión poder identificar algunos síntomas, más que todo guiarnos bastante de nuestros manuales, ¿no? Y de las pruebas proyectivas que nos ayudarían también un montón. Listo. Estoy pasando creo del tiempo, hasta ya se fue la señorita. Bueno, muy bien. Entonces, para mí ha sido un gusto poder compartir el día de hoy este tema con ustedes, sobre todo lo que es ansiedad y depresión. No sé, cualquier duda, cualquier que tengan a la señorita que presentó, se la pueden hacer, ¿no? En Incaid estamos dando cada semana temas muy importantes, muy interesantes. Esperamos que la página lo puedan seguir también para que se puedan inscribir. Y bueno, mi persona hasta otra oportunidad. Igual yo formo parte del grupo acá del consorcio. Que tengan buenas noches todos y que tengan un bonito fin de semana.